Muy buenas, familia consciente, bienvenidos a nuestro espacio. Hoy vamos a hablar de la espiritualidad y cuál es la relación que existe entre la espiritualidad y la religión, ya que vivir la vida desde la espiritualidad es un concepto que ha sido bastante malentendido, sobre todo en la sociedad occidental en la que vivimos, así que vamos a intentar arrojar un poquito de luz acerca de estos conceptos. Existen varios conceptos, como el de la espiritualidad, que a los ojos de las personas que no han profundizado en esos aspectos son malinterpretados y simplificados de tal forma que se altera su esencia hasta tal punto que nada tienen que ver con el concepto original. Algunos conceptos han perdido el verdadero significado por el uso coloquial e incorrecto que se ha hecho de ellos, muchas veces por la ignorancia de hablar de lo que uno no sabe, otras veces por la desinformación que llena las redes sociales e internet, otras veces por la estigmatización y los prejuicios que ciertos conceptos llevan consigo, y otras veces por el comportamiento radical, fanático e inflexible de algunas personas que forman parte de ellos, y otras veces por lo recientes en el tiempo que son estos conceptos, entre otras muchas razones. La espiritualidad, por alguna de estas razones, o por otras, es uno de estos conceptos, entre muchos otros, como puede ser el veganismo, el feminismo, el minimalismo, como tantos otros ismos que, al fin y al cabo, no dejan de ser etiquetas para simplificar los ideales o el comportamiento de ciertas personas en ciertos ámbitos concretos de la vida. Pero el error muchas veces está en el origen, ya que los seres humanos somos todos muy diferentes y complejos, y simplificar demasiado solo trae confusión y enfrentamiento en la mayoría de los casos. Por no hablar de que etiquetar es definir, y por tanto de alguna manera también es limitar, pero a veces se nos olvida que somos un ser ilimitado en esencia. También se nos olvida la cualidad de la naturaleza humana de ser cambiantes y en constante evolución, por no hablar de las infinitas incoherencias que todos podemos llegar a manifestar siendo conscientes o no de ellas, por lo que las etiquetas en las personas, a menudo, suelen ser inútiles por su condición temporal y nuestra naturaleza cambiante e incoherente. Pero bueno, vamos a entrar en materia. El aspecto que vamos a tratar hoy, como hemos dicho, es la espiritualidad, uno de los conceptos más mal interpretados, al menos en Occidente. Para entender de dónde vienen estos conceptos debemos remontarnos al origen. El origen de la espiritualidad se remonta a hace muchos miles de años, mucho antes de que el ser humano inventara a los dioses que hoy conocemos, cuando la única divinidad que conocían eran el sol, la luna y las estrellas, y aquello que daba vida a las plantas que crecían de la tierra, o aquello que movía caprichosamente el aire que acariciaba sus cuerpos, o movía las nubes que derramaban el agua sobre sus cabezas. En esos tiempos no había distinción entre cuerpo y alma. Esta distinción llegó poco a poco al contemplar la muerte. En algún punto de nuestra evolución se empezó a poner atención a la muerte. No se comprendía muy bien por qué el cuerpo, llegado un momento, se quedaba inmóvil. Parecía más bien como una cáscara que se había quedado hueca y aquello que insuflaba la vitalidad de los seres que habían conocido en vida se había ido para no volver. Era como un sueño eterno del que nunca se despertaba. Aunque no tenían palabras para explicarlo y a día de hoy tampoco las tenemos para hacerlo con exactitud, llegaron a la conclusión de que había un espíritu, algo de naturaleza intangible e invisible, que daba vida a las cosas. Así fue como surgió la espiritualidad al nivel más elemental, poniendo por primera vez conciencia, aunque de una manera muy primitiva aún, sobre el ser. Fue el primer contacto que hacía una distinción entre el cuerpo y el alma. Nace así el espíritu, y con ello la espiritualidad y el reino de los espíritus. Con el tiempo se fue empezando a enterrar a los cadáveres. Más tarde se empezó a dejar presentes en los cuerpos cosas que se creía que les vendrían bien y necesitarían una vez estuvieran en el reino espiritual. Poco a poco se fue desarrollando y el reino espiritual se extendió mucho más allá del ser humano. De pronto, todas las cosas inexplicables, invisibles y misteriosas como los rayos del cielo, las estaciones, etc., encontraban una explicación mística o mítica de donde surgen los mitos. Los mitos son relatos que tratan de explicar algún acontecimiento de naturaleza trascendente o sobrenatural, o simplemente algo que no se podía explicar, ya que en esos tiempos no existía la ciencia como hoy la conocemos. La ciencia es algo que se fue desarrollando también muy lentamente desde que el hombre tiene la capacidad y voluntad de razonar. Aunque la capacidad de imaginar siempre ha ido por delante que la de razonar. Por ello surgieron esos mitos que poco a poco iban necesitando seres que albergaran capacidades sobrehumanas y sobrenaturales cada vez más poderosas. Es así como aparecieron los dioses, semidioses, seres místicos, mitológicos y a su vez las religiones. Al atribuirse ese carácter divino y poderoso a ciertas cosas, y éstas a su vez siendo aceptadas por la mayor parte de las personas, se dio como resultado el origen de la fe, y la fe pronto se volvió ciega e inflexible. Los actos que iban en contra de las enseñanzas religiosas empezaban a ser castigados cada vez con mayor dureza.
Es por ello que las mayores atrocidades de la humanidad han sido perpetradas en nombre de algún dios o alguna religión. Al haber diferentes creencias espirituales, la gente empezó a matar para preservar y proteger esas ideas. Si bien antes los seres humanos se mataban por la comida o el territorio, ahora se mataban por tener diferentes dioses o religiones, e incluso diferentes formas de comprender una misma religión. Todas las culturas del mundo han conocido este tipo de líderes. Lo que la religión hizo poco a poco, por tanto, fue dividir a las personas y enfrentarlas en base a sus ideas. Ideas que fueron previamente prefabricadas y exportadas en masa para determinar las creencias y el comportamiento de sus fieles. Pero el origen de la espiritualidad, como podéis ver, nada tiene que ver con el origen de la religión. Al igual que la religión, hoy en día tampoco tiene nada que ver con el origen de la propia religión. El origen del término religión no se conoce con exactitud, pero una de las propuestas más aceptadas es que viene del latín religare. Re indica una fuerte intensidad y ligare significa unión o vínculo, por lo que el significado supuesto en origen es una fuerte unión o vínculo. Hay quien dice que significa la unión del humano con lo divino. Pero tristemente, lo único que unen las religiones hoy en día son personas con la creencia de que su Dios y sus creencias son las verdaderas y los que no comparten sus creencias están equivocados y viven la vida de manera incorrecta. Es decir, las religiones ya no sirven para unir, sino para separar. Y esta separación ha sido el origen de los conflictos más grandes de la humanidad que se extienden desde que hay religión hasta la actualidad. Pero, ¿de dónde viene el poder que tienen las religiones? ¿Por qué están tan arraigadas y han durado miles de años? Las religiones llegaron para dar respuesta a todas esas preguntas que nosotros no podíamos responder en el momento que nos las preguntamos. Al hacernos cada vez más adultos llega un momento en el que prácticamente a todo ser humano le surgen dudas existenciales, tanto acerca de uno mismo como de los demás y de la existencia en sí misma. Y fruto de nuestra incapacidad de dar respuesta a estas preguntas, nace un sentimiento de desamparo existencial y posiblemente un anhelo de conexión real con lo trascendente. Estos pensamientos y sentimientos se vuelven cada vez más complejos a medida que vamos creciendo. En función de las soluciones que damos a estas preguntas, nuestra relación con nosotros mismos y con la existencia será una u otra. Por lo tanto, esas respuestas no deben ser tomadas a la ligera, ya que van a determinar en gran medida nuestra forma de ser y actuar en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahí es donde entra el papel de las religiones, ofreciendo un sistema de creencias prefabricado y de segunda mano con respuestas fijas asignadas a esas preguntas. En definitiva, un molde de pensamiento que tiene que ver con la naturaleza trascendente de nuestro ser. El momento en el que nos empezamos a hacer estas preguntas por primera vez, a menudo es un momento en el cual somos profundamente ignorantes, y no tenemos recursos ni herramientas propias ni experiencia suficiente para dar respuestas con criterio a estas preguntas. Ignoramos lo ignorantes que somos, y es normal ya que cuando nos empezamos a preguntar esas cosas normalmente somos muy jóvenes. En esas circunstancias las religiones ofrecen un pack cómodo de respuestas que sirven de amparo, al menos de manera temporal, para darnos una forma de relacionarnos con lo trascendente, ya que eso es lo que es la espiritualidad en realidad, la manera en la que nos relacionamos con nuestra dimensión trascendente a nivel existencial. El éxito de las religiones también encuentra su explicación al estar fuertemente arraigadas en la sociedad y al ser promovidas por las costumbres y tradiciones que todos conocemos. Pero al fin y al cabo la verdadera razón de su fuerza actualmente está en la perpetuación de ese conflicto interno que todos tenemos y que reflejamos en el exterior. Como podemos ver, sobre todo lo que conocemos en Occidente, el desarrollo de la espiritualidad los últimos miles de años en su mayoría ha ido estrechamente relacionado con la religión. Y la dimensión espiritual de los seres humanos también tiene un vínculo inseparable con la divinidad. Pero existen diferencias muy significativas entre la religión y la espiritualidad. La más evidente de todas es que la religión necesita una espiritualidad para existir. La espiritualidad, en cambio, no necesita ninguna religión. En ese sentido es como el ego y el ser. Mientras que la religión es una creencia falsa que construyes con lo que viene de fuera y te identificas, la espiritualidad es descubrir la esencia verdadera del ser que eres por ti mismo. La espiritualidad es un camino de autoconocimiento. La religión es un manual escrito por otras personas para creer en ciertas cosas y vivir de una forma determinada. La religión viene de fuera hacia adentro, la espiritualidad emana de dentro hacia afuera. La religión se predica, es necesario tener fe, creer en la existencia de seres o hechos que no hemos experimentado ni tenemos la capacidad de comprobar. La espiritualidad se practica, se basa en poner conciencia sobre nuestra propia experiencia de vida. Es empírica y vivenciable en cada momento. La verdadera espiritualidad es laica y personal,
y se basa en experimentar un viaje a lo largo de tu vida donde vives una revolución interna a través de tu consciencia, poniendo conciencia sobre tu forma de vivir y de conectarte con lo trascendente, desarrollando una inteligencia intrapersonal que te ayuda a conocerte cada vez más profundamente a ti mismo y por tanto todo lo que experimentas a tu alrededor. Espiritualidad es vivir consciente en el momento presente. No es tanto lo que haces, sino desde el nivel de conciencia desde el que lo haces. No tiene que ver únicamente con lo sutil. Es tu forma de vivir y relacionarte con tu cuerpo, mente y espíritu. Comprender que lo que está bajo nuestro control y por tanto es nuestra responsabilidad es elegir sabiamente nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, y que el resto no depende de nosotros. Espiritualidad es dejar de escapar de nosotros mismos viviendo en piloto automático, perdiéndonos y viviendo siempre fuera de nosotros. Dejar de esperar que lo de fuera cambie y responsabilizarte y transformarte tú, y por tanto, transformar tu relación con lo que hay fuera. Supone dar respuestas por ti mismo a todas esas preguntas que tienen que ver con la naturaleza de tu ser y la existencia en sí misma. Es un viaje que dura toda la vida y del cual nadie conoce el final. Y de conocerlo es intransferible, pues es necesaria la experiencia propia de todo el camino para comprenderlo. En cuanto al futuro de la espiritualidad, mi intuición me invita a creer que este tipo de espiritualidad laica es algo a lo que como sociedad poco a poco nos vamos dirigiendo. Habrá corrientes de pensamiento dentro de esta espiritualidad que podrían entenderse como mini religiones, si se quiere llamar así, proponiendo conceptos abstractos muy elaborados. Pensamiento mágico que en realidad no es más que fe disfrazada de información espiritual, siendo en realidad desinformación que te aleja de experimentar la sabiduría de tu propio ser por ti mismo. Ya existe mucho de eso hoy en día y cada vez, por desgracia, se vuelve más sofisticado. También habrá mucha gente que no pueda pasar la trampa última del ego, que es el ego espiritual, o también vivan buena parte de su vida desde ahí. Pero por suerte habrá cada vez más seres humanos conscientes, entregando amor y regalándose a los demás, y llenando este planeta cada vez más de luz, irradiando su luz propia y ayudando a los demás a encontrar su propia luz. Hoy, para despedirme, no voy a pediros ni likes, ni comentarios, ni que os suscribáis, sino que voy a citar a un poeta que para este vídeo me parece muy apropiado. El poeta dice así: "No hay otro Dios que lo amado, no hay mayor religión que el amor, ni más profunda oración que amar. Amén". Espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos cuando nuestros caminos se junten. Un gran abrazo, familia.